En este tutorial te muestro el arte de pintar figuras por números. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Vamos a descubrir lo que trae esta caja. Vamos, el kit completo. Un lienzo numerado de lino estirado en un bastidor. Un conjunto de botes de pintura numerados. 3 cepillos o pinceles de nylon. 2 ganchos y clavos de pared para el marco del lienzo. El tamaño del cuadro es de 20 por 20 centímetros y así es como vienen todos los materiales en su interior. Este mini cuadro es el tercero de una serie de 3 preciosos cuadros. Los 2 primeros que ya les mostré en tutoriales anteriores son nivel principiante, vamos, que son súper fáciles de hacer. Quizás este ya yo lo podría considerar como nivel medio, pero únicamente porque los espacios a pintar son bastante pequeñitos. Pero con un poquito de paciencia, si te gustan las manualidades, con este tipo de cuadros te convertirás en todo un artista. Estos cuadros de Figurette Art son perfectos porque traen todo lo que necesitas para dar tus primeras pinceladas. Todos los botes de pintura traen suficiente pintura como para pintar todo el cuadro y te sobrará muchísimo más. A mí me parece que estos cuadros son el regalo perfecto. En la descripción de este vídeo y en el primer comentario te dejaré el enlace a figuretteart.es y el código promocional para obtener un 15% de descuento. En los 2 tutoriales anteriores ya te he explicado un poco las técnicas de cómo pintar para no manchar el cuadro, qué manera coger el pincel. Para este cuadro simplemente voy a ir pintando para mostrarte cómo lo hago. Espero que disfrutes de la experiencia. Y sin más, empezamos. Del color número 5 han venido 2 botes de pintura. Así que voy a empezar por el fondo, que es el espacio más grande.
quiero aprovechar para recordarte que tu apoyo es muy importante para mí. Es por eso que para este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario, compartas el vídeo con tus amigos por las redes sociales. Te invito a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás ideas de manualidades con reciclaje creativo. Y para este vídeo, como te dije al principio, te dejo en la descripción y en el primer comentario el enlace a figuretteart.es, donde puedes encontrar estos cuadros para pintar por números y muchísimas otras ideas de manualidades con diferentes técnicas. ¿Qué tal? ¿Cómo me va quedando? A mí me encanta cómo se ve. Como ves, he dejado el número 5 de último. He rellenado todos y cada uno de los números y ahora toca terminar con el número 5. Al principio también empecé con el número 5 y terminé uno de los botitos. Con el segundo bote del número 5 voy a terminar de rellenar todos los espacios.
Listo, ya el cuadro está terminado. ¿Qué tal? A mí me parece que me quedó igualito. Me encanta por todas esas tonalidades de verde. Me parece que se ve espectacular. Y mira la cantidad de pintura que me ha sobrado. Seguro que me animo y empiezo a pintar mis propios cuadros. Pero no te olvides, es muy importante mantener siempre los botes bien cerrados. Ahora le puedes poner el ganchito de metal que va en la parte de atrás y clavarle el clavo en la pared. Otra opción sería, por ejemplo, colocarlo encima de una mesa o en un caballete o clavado en la pared. Estos son los otros dos cuadros que te mostré en los tutoriales anteriores. Como ves, son tres estilos completamente distintos. Escríbeme en un comentario cuál de los tres cuadros te ha gustado más, si te animarías a hacerlos o si te parece el regalo perfecto. Con este tipo de cuadros puedes aprender a pintar y convertirte en todo un artista. Y ya sabes, si te ha gustado esta idea, regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte el vídeo con tus amigos por las redes sociales, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Ah, y no te olvides, visita mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás un montón de ideas de reciclaje creativo y muchísima información adicional. Y en este vídeo recuerda, visita figuretart.es y utiliza mi código promocional para obtener un 15% de descuento. Y a todos los que me siguen desde hace años, muchísimas gracias. Sin su apoyo, Crear y Reciclar no sería posible. En estas ventanitas te dejo otras ideas de manualidades y reciclaje creativo. Haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Sígueme también por mis redes sociales. Y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!